Continuando con el ciclo que empezamos este año de nuestras reuniones ordinarias del tema recursos. El día de hoy vamos a tratar, el expositor es el doctor Juan Pablo Zuccarini y él va a desarrollar el tema recurso de rescisión. Es decir, que el doctor Juan Pablo Zuccarini es abogado, litigante y es docente de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Bienvenido, Juan Pablo, te damos la palabra. Bueno, gracias Eduardo, gracias por la invitación para poder charlar un poco hoy con ustedes. Acá vamos admitiendo a alguien más. Bueno, hoy vamos a hablar un poco del recurso de rescisión, así que voy a compartir la pantalla. Un segundo, a ver ahí. Compartir. Ahí está. ¿Se ve bien ahí? Sí. Bien, perfecto. Bueno, como les decía, vamos a hablar un poco del recurso de rescisión. Una institución de larga tradición en nuestro derecho procesal, que tiene sus orígenes en el derecho español. De hecho, en el derecho español antiguo, esto lo encontramos en las partidas, ya en la partida 3, se hablaba del recurso de rescisión, y bueno, esto después pasó a lo que se conoce como a la Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1855, y en la de 1888 también encontramos este recurso. Dentro de los antecedentes que podemos encontrar también a nivel nacional, lo encontramos en la ley 50, la ley nacional, que establecía el procedimiento en la justicia nacional, también regulaba el recurso de rescisión, y en lo que es el ámbito provincial también lo tenemos desde el código de 1888. Vamos a arrancar por la denominación. ¿Por qué se llama recurso de rescisión o por qué se le dio esta denominación? Básicamente, digamos, toma la denominación de la voz rescindir en el sentido de dejar sin efecto un acto jurídico, porque justamente la intención o lo que se persigue con este tipo de recurso es invalidar o declarar la nulidad del procedimiento o de la sentencia y del procedimiento, dependiendo de la etapa en la que nos encontremos, para poder retrotraer la serie procedimental. Es por eso que, en general, las legislaciones le han dado la denominación de recurso de rescisión. Sin embargo, también se puede encontrar como audiencia o audiencia al rebelde o recurso de audiencia. Por ejemplo, así se lo denomina en la Ley de Enjuiciamiento Civil Española del año 1855, en la de 1881, en cambio, en la última, el año 2000, la última reforma, ya pasa a ser acción de rescisión. También se le denominaba así en el viejo Código Procesal de Santa Fe, el de 1872, se lo denominaba audiencia al rebelde. Pero en general la mayoría de las legislaciones lo regularon o lo denominaron recurso de rescisión. Ahora bien, respecto a la naturaleza de este instituto, es decir, ¿estamos frente a un recurso propiamente dicho? Yo tengo para mí que no, por varias razones que empiezo a enumerar. En primer lugar, porque procede en algunos casos justamente contra sentencias ejecutoriadas, es decir, cuando ya operó la cosa juzgada material, sentencias contra las que ya no proceden recursos ordinarios ni extraordinarios, ni tampoco son revisables por medio de un juicio de conocimiento posterior. Por otro lado, porque la mera interposición de este recurso de rescisión genera
la apertura de un juicio de conocimiento amplio, el juicio sumario, en donde se pueden introducir y discutir con total amplitud hechos, producir prueba, alegar y eventualmente se va a llegar al dictado de una sentencia, de una resolución contra la que también proceden recursos ordinarios, como el recurso de apelación o el recurso de nulidad. Y otro motivo por el cual considero que no es un recurso es por la ubicación sistemática en el código en el cual se encuentra regulado. Justamente no, en el código procesal nuestro no está regulado con los restantes recursos, sino que se encuentra directamente en el capítulo referente a la rebeldía. Entonces, si no es un recurso, debemos preguntarnos qué es, qué naturaleza jurídica tiene. Yo considero que la naturaleza jurídica de esta institución es verdaderamente la de una demanda de nulidad. Lo que se pide justamente es invalidar el procedimiento o la sentencia del procedimiento para poder reeditar el juicio, el proceso, pero esta vez con la participación del interesado, de aquel que estaba rebelde por algún motivo ajeno a su voluntad. En definitiva, la finalidad de este tipo de institución es garantizar el derecho de defensa en juicio. Justamente como es necesaria garantizar la participación de la parte para que pueda ejercer todas sus defensas, pueda alegar, pueda producir prueba, pueda controlar la prueba. Es fundamental que ante la incomparecencia, y si esa incomparecencia se debe justamente a motivos ajenos a su voluntad, se le dé la posibilidad de poder nulificar esa sentencia eventual o ese procedimiento. Y tanto es así que tiene la calidad o tiene la naturaleza de demanda que al momento de su interposición se debe cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 130. Es decir, cuando uno interpone el recurso de rescisión, básicamente lo que está haciendo es interponer una demanda. Por ende, debo respetar todos los presupuestos establecidos en el artículo 130 del Código Procesal, que, bueno, justamente rige los requisitos de la demanda. Ahora, no es cualquier tipo de demanda, sino que es una demanda de carácter incidental. Y esto lo que implica es que justamente el juez que entiende en el principal va a ser el que, en definitiva, entienda en esta demanda de rescisión o demanda de nulidad de rescisión. Ya vamos a ver qué trámite se le aplica y vamos a ver los efectos que genera su interposición. Bien. ¿En qué tipo de juicios procede el recurso de rescisión? El artículo 86 establece una norma de carácter general y dice que proceden los juicios declarativos respecto de los cuales no puede iniciarse un nuevo juicio posterior. Es decir, procede contra aquellos casos en los que, o aquellos tipos de juicios en los que operó la cosa juzgada material, no así cuando estamos hablando de cosa juzgada en sentido formal, como por ejemplo en los juicios ejecutivos, ya vamos a ver más adelante. Ahora bien, esta norma que parece de carácter general y parecería que abarca a todos los juicios declarativos, tiene sus excepciones que también la vamos a ir viendo. Pero podríamos decir, como regla, que en principio el recurso de rescisión procede, en primer lugar, en el juicio ordinario, obviamente. También procede en el juicio sumario, en ambos sabemos que tenemos el emplazamiento previo a estar a derecho, y la consecuente declaración de rebeldía. En estos juicios, obviamente que procede el recurso de rescisión sin ningún tipo de problema. También procede en los juicios especiales, pero no en todos, ya vamos a ver en cuáles no procede. Bueno, podemos decir que dentro de los juicios especiales en los que procede, se encuentra, por ejemplo, el juicio oral,
que si bien de la propia regulación que establece el código no surge que pueda aplicarse el recurso de rescisión, la jurisprudencia ha hecho que sí se pueda aplicar. Fíjense, en el juicio oral no hay un emplazamiento previo, sino que es conjunto con el traslado de la demanda. ¿Bien? Si se aplica de manera literal el artículo 551, es decir, que ante la falta de contestación de la demanda y obviamente la incomparecencia del demandado, se debe dictar sentencia sin otro trámite, se afectaría de manera grave el derecho de defensa del demandado. ¿Por qué? Y porque en un solo emplazamiento, o en un solo traslado, mejor dicho, se le está emplazando a comparecer, se le está corriendo el traslado para que conteste la demanda, o ponga excepciones, ofrezca prueba, y si no lo hace, directamente pasa a dictarse sentencia. Es por eso que la jurisprudencia ha ido morigerando este criterio y de manera pretoriana ha ido aplicando las disposiciones de la rebeldía, es decir, frente a la incomparecencia del demandado en un juicio oral, lo que se debe hacer es declarárselo rebelde, ¿bien? Y llamar autos para sentencia. ¿Para qué? Para que se pueda aplicar el artículo 143, es decir, que el demandado tenga la posibilidad de interponer recurso de revocatoria contra ese llamamiento de autos para sentencia y eventualmente producir prueba en contra, y también, a los fines de los que nos interesa a nosotros, para que pueda eventualmente deducir el recurso de rescisión. Entonces, repito, si bien desde la regulación del código en principio no sería aplicable el recurso de rescisión al juicio oral, debido al desarrollo jurisprudencial que se ha hecho en este tema, sí es posible aplicar el recurso de rescisión en el juicio oral. Ahora bien, ¿en qué juicios no procede el recurso de rescisión? En primer lugar, en el juicio sumarísimo. En este tipo de juicios, justamente el artículo 415 establece de manera clara que no procede la declaración de rebeldía, ni tampoco procede la representación del rebelde y el recurso de rescisión. De manera tajante y clara lo dice. Tampoco procede en el juicio de rendición de cuentas. Si ustedes recuerdan, el juicio de rendición de cuentas está dividido en diferentes etapas. En la primera etapa, en donde justamente lo que hay que determinar es si existe la obligación de rendir cuentas, esa primera etapa tramita por el juicio sumarísimo. Entonces, no procede justamente en esa primera etapa el recurso de rescisión. En la segunda etapa, es decir, si se impugna la rendición de cuentas, ahí va a depender del tipo de trámite que se le imprima según el monto. El juicio de desalojo, otro juicio de conocimiento especial. No, tampoco procede el recurso de rescisión. Lo establece el artículo 522. El 522 establece que justamente en el juicio de desalojo no procede la declaración de rebeldía y tampoco es procedente el recurso de rescisión. ¿Cuál es el motivo de esta prohibición por parte del 522? La verdad que es llamativo y bueno, un poco investigando sobre el tema pude encontrar cuál es el fundamento de esto. Con anterioridad a la reforma de 1940, la de Cabal y Atienza, en general la jurisprudencia de la doctrina consideraba que el desalojo tenía naturaleza de juicio ejecutivo. Bien, al punto tal que era posible interponer con posterioridad a la sentencia un juicio de conocimiento posterior y revisor. Es por ello que en esa reforma, la del 40, se estableció una norma de este tipo, en donde justamente para evitar o terminar con esa discusión de si el juicio ejecutivo tenía naturaleza, perdón, si el juicio de desalojo tenía naturaleza ejecutiva o no, directamente, para no entrar en esa discusión, establecieron esta norma
que prohíbe en el juicio de desalojo la declaración de rebeldía y el recurso de rescisión. Tampoco procede el recurso de rescisión en los procedimientos el procedimiento ante el juez, los jueces comunitarios de pequeñas causas. En esto, bueno, no sé si tuvieron oportunidad de verlo, pero es un juicio bastante especial, donde primero el juez llama a una conciliación y en caso de que no se arribe esa conciliación, se llama a una audiencia de vista de causa, donde el demandado justamente en esa audiencia tiene que contestar la demanda y bueno, bajo el procedimiento de que se dicte sentencia. Directamente no hay declaración de rebeldía y por ende tampoco es procedente el recurso de rescisión. Y como ya adelantamos, tampoco procede el recurso de rescisión en los procesos de ejecución. En el juicio ejecutivo, propiamente dicho, el juicio ejecutivo, como ustedes saben, genera una cosa formal, una cosa juzgada formal. ¿Por qué? Porque obviamente después es pasible de revisión por medio de un juicio de conocimiento. Por tanto, no se ve la necesidad de permitir que sea revisable por medio del recurso de rescisión. Como tampoco se permite en el juicio de apremio, que es otra forma otra forma de proceso de ejecución, y por ende son aplicables las mismas reglas del juicio ejecutivo, y lo mismo pasa con la ejecución hipotecaria. Y por último, tampoco es procedente el recurso de rescisión en los procesos universales. En este caso, en la sucesión, como ustedes saben, la sentencia no causa estado y se dicta sin perjuicio de terceros, con lo cual en cualquier momento puede ser revisada esa declaración de herederos. Por tanto, tampoco se ve la necesidad de que sea revisada por medio del recurso de rescisión. Y lo mismo pasa con los concursos y las quiebras, que si bien tienen una legislación específica, se habla, Couture, por ejemplo, dice que en definitiva son procesos de ejecución colectiva, por ende tampoco sería pasible el recurso de rescisión. Bien. ¿Cuáles son los requisitos de procedencia del recurso de rescisión según nuestro código? Esto está regulado en el artículo 84 y establece dos tipos de requisitos. En primer lugar, los motivos de la incomparecencia. Ya vamos a ver cuáles son. Y en segundo lugar, establece un requisito de tiempo, un plazo, para poder interponer válidamente este tipo de recurso. Vamos a arrancar primero por los motivos de la incomparecencia. El inciso 1 dice que para que proceda el recurso de rescisión se requiere, en primer lugar, una posibilidad es que medie nulidad en el emplazamiento, o que el rebelde no haya podido comparecer por fuerza mayor, o por no haber tenido conocimiento del pleito. Es decir, en el artículo 84, inciso 1, se establecen tres causales o tres motivos por los cuales se puede hacer lugar al recurso de rescisión. Vamos a analizar ahora, o vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. El primero es la nulidad en el emplazamiento. Claro está que la citación o la correcta citación del demandado para que comparezca al proceso es un acto fundamental, es de carácter primordial a los fines de poder constituir válidamente un proceso. Bien, por lo tanto, cualquier tipo de vicio, o mejor dicho, cualquier vicio grave que pueda adolecer la notificación del emplazamiento, genera obviamente su nulidad, ¿bien? Y por tanto da lugar al recurso de rescisión.
¿qué casos o en qué casos se podría dar la nulidad en el emplazamiento? Bueno, la casuística es amplísima. Si uno entra a ver la jurisprudencia, puede encontrar de todo tipo. Pero en general, algunos de los supuestos que se dan de nulidad en el emplazamiento son, por ejemplo, no haber dado cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo 63 del Código. Por ejemplo, que no se haya transcrito el decreto de citación y emplazamiento estar a derecho. O que no se encuentre en la cédula el domicilio del demandado. O, por ejemplo, en el caso que sea el domicilio sea en un edificio, que únicamente se consigne la dirección sin consignarse el piso y el departamento, por ejemplo, lo cual impide que al momento de fijarse esa notificación, después el interesado pueda llegar a encontrar esa notificación. Son algunos de los casos que uno puede ir leyendo la jurisprudencia. Otra causal de la nulidad en el emplazamiento se puede dar por realizar la notificación en un domicilio falso. Es decir, se notifica por cédula, el actor notifica por cédula a un domicilio sabiendo que no es el domicilio real del demandado, sabiendo que el demandado no vive allí. En ese caso también se puede dar lugar a la nulidad en el emplazamiento. Otro supuesto también que está previsto en el artículo 69 del Código es cuando la notificación se realiza por edictos, siendo que el actor conocía realmente el domicilio del demandado. En ese caso también, obviamente, quedaría lugar a la nulidad en el emplazamiento. Obviamente que todos estos supuestos deben ser probados, es decir, incumbe a quien interpone el recurso de rescisión tener que probar justamente que se dan algunos de estos supuestos para que proceda el recurso de rescisión. El segundo o la segunda causa que puede llegar a dar lugar al recurso de rescisión, como dijimos, es la fuerza mayor. Es decir, el acaecimiento de un hecho que impida justamente al demandado poder comparecer hasta el juicio. Es posible que el demandado sepa de la iniciación del juicio, pero hay un hecho externo a su voluntad que no le permite poder presentarse, apersonarse o designar a un representante para que comparezca al proceso. Actualmente, bueno, antiguamente se diferenciaba entre fuerza mayor y caso fortuito. A partir del Código Civil Comercial actual se los asimila y básicamente es esto, ¿no? Es un hecho que no puede ser previsto y en caso aún de ser previsto no puede ser evitado. Bueno, acá un poco de jurisprudencia respecto a esto. En el caso que se constituya un verdadero impedimento que coloca al rebelde en un estado de indefensión. Es decir, no cualquier hecho implica un caso de fuerza mayor. Y obviamente que tiene que ser demostrado la dificultad o la imposibilidad de poder comparecer en el juicio. Pensemos, por ejemplo, en la situación actual. Situación de pandemia, nadie se podía imaginar que esto podía ocurrir, digamos, una situación totalmente extraordinaria, donde realmente quizás hay personas que puedan estar realmente imposibilitadas de comparecer a un juicio que es llevado en su contra. Por ejemplo, porque se encuentra internado, ¿bien? O porque se encuentra fuera del país, con todas las restricciones que actualmente existen para volver al país, ¿bien? Son cuestiones realmente tienen que ser de gran envergadura y que obviamente tienen que ser demostradas. Claro que en estos supuestos que estoy nombrando, la situación actual, va a ser un poco más fácil por el hecho de que es algo de público conocimiento, ¿no? Pero bueno, tienen que ser situaciones que realmente tengan una entidad que hagan que el demandado justamente o que el rebelde realmente no sea persona o no se presenta en el proceso, no porque no quiere, sino porque no puede directamente. Y el tercer supuesto que establece el código es que no haya comparecido al proceso porque no tuvo conocimiento directamente del juicio. Es decir,
la notificación del emplazamiento es válida, se realizó correctamente. Ahora, aún así, esa notificación no entró en conocimiento del demandado. Por ende, el código le brinda la posibilidad de poder solicitar la rescisión del proceso y eventualmente de la sentencia si es que ya se dictó. Pero bueno, en este caso, estamos frente a una notificación válida. No hay un vicio en el emplazamiento o en la citación del emplazamiento, con lo cual, digamos, se debe ser más estricto en este caso a los fines de hacer lugar al recurso de rescisión. Realmente acá el demandado tendrá que probar fehacientemente que no tuvo conocimiento del pleito. Tendrá que probarlo de la manera que corresponda. Un caso, por ejemplo, en el supuesto de que la notificación fue entregada a otra persona que no haya sido el demandado. En ese caso, deberá acreditar que justamente la persona que recibió la notificación la extravió por negligencia o por olvido, la extravió o no le entregó la notificación. ¿Bien? Con lo cual, él nunca se enteró y no tuvo conocimiento del juicio. Este es el ejemplo que pongo, estaba regulado específicamente como un supuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1855. Pero bueno, sería un caso perfectamente aplicable a la actualidad. Es decir, se debe demostrar que, en definitiva, la notificación, a pesar de haber sido válida, nunca llegó a conocimiento o entró en la esfera de conocimiento del rebelde. Acá les traigo alguna casuística, alguna jurisprudencia que encontré que me parece un poco excesiva y la cual no comparto. Fíjense lo que dice. Es decir, además de acreditar las 3 causales que vimos, exigen un extra, un plus, que entiendo yo no se encuentra en la ley. En el recurso de rescisión no solo se deben probarse las causas, perdón, pero justo me está tapando ahí. Vamos de vuelta. En el recurso de rescisión no solo deben probarse las causas graves o extraordinarias que hayan impedido el ejercicio en juicio de los derechos, sino que también se debe demostrar el derecho que se vio privado de alegar ante el tribunal. Bien. Perdón, pero está. Acreditando que no haber existido las trabas o vicio, hubiera rechazado victoriosamente la pretensión de su contradictor o tenía suficiente pretensión para ello. Bien. Fíjense que acá lo que la jurisprudencia le está exigiendo son que no solamente acredite, por ejemplo, que existió un vicio en el emplazamiento o que existió un caso de fuerza mayor o que no tuvo realmente conocimiento del pleito, sino que además debe decir cuáles son las defensas que eventualmente hubiera opuesto en caso de haberse enterado del juicio y determinar si realmente tenía posibilidades de éxito con esas defensas. Esto claramente no surge de nuestra legislación. En realidad esto es algo extraño a nuestro código, que seguramente ha sido copiado de alguna jurisprudencia que sí rige o que surge a partir de otras legislaciones en donde sí específicamente se establece este requisito. Por ejemplo, actualmente en el Código Procesal de San Juan se establece este requisito, que se debe acreditar cuáles son las defensas que eventualmente se hubieran opuesto en caso de haber comparecido al proceso. No es el caso de Santa Fe. Me parece que esta jurisprudencia no es correcta. Bien. Perdón, pero estoy tratando de, perdón la demora, estoy tratando de acomodar porque los tengo, se me van moviendo y los veo por diferentes lados. Y me tapa el power. Ahí va. Bien. El segundo requisito de procedencia del recurso de rescisión es el plazo para la interposición del recurso. Esto está regulado en el inciso 2 del artículo 84 y, como ustedes ven, establece que desde la cesación de la fuerza mayor o de la noticia del pleito hasta la instauración del recurso no debe haber transcurrido sino el máximo
del término legal del emplazamiento más 30 días. Fíjense que el artículo habla de el máximo del término para el emplazamiento. En realidad esto viene, si uno se fija bien, en el artículo 72, de los diferentes plazos que establece, de acuerdo al lugar de residencia del demandado. El único que tiene un plazo mínimo y máximo es en el caso de aquel que se domicilia en el extranjero. Por lo tanto, digamos, sería el único caso, uno podría entender que se refiere únicamente al plazo máximo de 80 días, que es en ese supuesto. En realidad esto viene porque esta norma es del Código de 1888, donde no solamente el plazo de aquel que se reside en el extranjero tenía un mínimo y un máximo, sino que todos los plazos los tenían. Por ejemplo, si el demandado se domiciliaba en el mismo lugar de juicio, el plazo podía ser de 1 a 3 días. Si se domiciliaba en la provincia, en otra localidad, de 10 a 20 días. Si se domiciliaba en la República, en otro lugar, en otra provincia, de 20 a 40, y en el extranjero de 40 a 80. Esto se cambió y actualmente el único que tiene un máximo es en caso de que se domicilie en el extranjero. Por tanto, actualmente el plazo para interponer el recurso de rescisión, teniendo en cuenta los plazos de emplazamiento del artículo 72, son para aquel demandado que se domicilia en el lugar del juicio, tenemos 34 días, contando obviamente el día de gracia. Para el caso de aquel que se domicilia en la provincia, tenemos 41 días. Y para el caso de aquel que se domicilia en otra localidad, o en otra provincia, mejor dicho, son 51 días, siempre teniendo en cuenta el día de gracia. Y si es un demandado que vive en el extranjero, el plazo máximo, ahí sí, tengo un máximo y un mínimo, esto es lo que les decía, tengo que tomar los 80 días más los 30, hacen un total de 111 días. O sea, el demandado tiene 111 días para interponer válidamente el recurso de rescisión. Bien. Este plazo que vimos anteriormente, además, juega dentro de otro plazo que establece el artículo 83 del Código. El artículo 83 del Código dice que el recurso de rescisión puede interponerse o puede entablarse en cualquier estado del juicio o del proceso y hasta 6 meses después de dictada o hasta 6 meses después de la sentencia, dice en realidad. Bien, entonces, estos plazos que vimos anteriormente, en caso de que ya se haya dictado sentencia, deben encuadrarse dentro de los 6 meses de la sentencia. Bien, por tanto tengo dos plazos. Uno es este de el máximo del término para comparecer más 30 días, que se cuenta en el caso de la fuerza mayor desde que cesó la fuerza mayor y en el caso de la noticia en el pleito desde que se conoció el juicio. Pero además, estos plazos deben encuadrarse, y ya estamos ante una sentencia dictada, dentro de los 6 meses de la sentencia. Bien. Este plazo de 6 meses es compatible con lo que establece el artículo 82. El artículo 82 justamente prescribe que la sentencia dictada en rebeldía no podrá ejecutarse hasta 6 meses después, salvo que se diere fianza o fianza suficiente de devolver lo que haya que devolver en caso de que prospere el recurso de rescisión. E inclusive poder anotar como litigioso el derecho que se tiene reconocido por la sentencia. Fíjense, fíjense que el artículo 83 dice hasta 6 meses después de la sentencia. Con lo cual no queda muy claro desde cuándo comienza a correr ese plazo de 6 meses. Y ahí podemos tener diferentes variantes o diferentes interpretaciones. Es decir, el plazo de 6 meses, ¿desde cuándo corre? Desde el dictado de la sentencia,
sería una posibilidad. Desde la efectiva notificación de la sentencia podría ser otra respuesta, o desde que el interesado tomó conocimiento efectivo de la sentencia, sería otra respuesta. Parecería que esta última posibilidad sería la adecuada, sobre todo teniendo en cuenta la entidad o lo que está en juego, que en definitiva es el derecho de defensa en juicio. En general así lo entendió la jurisprudencia, sobre todo para el supuesto de nulidad en el emplazamiento. Si lo que está en juego, si la causal es nulidad en el emplazamiento, lo lógico sería que el plazo de 6 meses corra desde que el demandado, justamente, o el rebelde, tomó conocimiento efectivo de la sentencia. ¿Por qué? Y porque si no sería muy fácil evadir o eludir ese plazo de 6 meses. Si yo la sentencia, una vez que tengo sentencia contra el rebelde, la notifico a un domicilio falso, a un domicilio que sé que no es donde efectivamente vive el demandado, bueno, notifico, espero que pasen los 6 meses y ya el demandado no va a poder interponer válidamente el recurso de rescisión. Entonces, para evitar esta trampa, es que la jurisprudencia dice que lo correcto sería que el plazo de 6 meses se cuente desde que el interesado tomó conocimiento de la sentencia. Y en este caso, este plazo computa obviamente, o se computa en días hábiles e inhábiles, es decir, un plazo corrido, días corridos. Bien. ¿Cuál es el efecto de la interposición del recurso? Bien. El efecto de la mera interposición, en caso de que ya se haya dictado sin sentencia, es que suspende la ejecución de la sentencia. Bien. Respecto al juez competente, como ya adelantamos, al ser una demanda de carácter incidental, el juez competente va a ser el mismo que el juez del principal. Bien, va a ser el mismo el que entiende, el juez del principal, el que entiende y resuelve en definitiva el recurso de rescisión. Y el trámite, el código establece que se va a seguir por pieza separada y por vía del juicio sumario. Bien, como dijimos, un juicio de conocimiento amplio en el cual se van a poder introducir o alegar hechos con total amplitud, se va a poder probar con total amplitud, alegar, y en definitiva la resolución que se dicte puede ser impugnada por recursos ordinarios, como por ejemplo, lo que vamos a ver ahora, más adelante, el recurso de apelación y de nulidad. ¿Qué pasa si se rechaza el recurso de rescisión? Bueno, si se rechaza el recurso de rescisión, si es desestimado, y obviamente queda consentida esa resolución, se prosigue con la ejecución si es que ésta se encontraba suspendida, y en caso de que se haya afianzado para poder ejecutar, se va a devolver lo que se haya afianzado y eventualmente también se va a cambiar o desanotar lo que se haya inscrito como derecho litigioso. ¿Qué pasa en el caso de que se acoja el recurso de rescisión? Si el recurso de rescisión es estimado, y obviamente también queda firme la resolución, se anula o se rescinde el proceso. Si el recurso se interpuso estando vigente el proceso, lo que se va a rescindir, lo que se va a anular es el procedimiento hasta el emplazamiento a estar a derecho, a los fines de que a partir de ahí se pueda reeditar el proceso. Pero esta vez obviamente con la audiencia del que era rebelde. Y en el caso de que ya se había dictado sentencia, lo que se va a anular es tanto la sentencia como el procedimiento que le precedió, también a partir del acto de emplazamiento. Como ya dijimos, contra la resolución del recurso de rescisión proceden los recursos ordinarios de apelación, de nulidad
y bueno, también obviamente el de aclaratoria. Bueno, y para ir finalizando, me gustaría charlar un poquito de los proyectos de reforma que se estuvieron dando últimamente respecto a cómo trataron el tema de la rebeldía y el tema del recurso de rescisión. Bueno, en este caso, lo primero que vamos a analizar es el proyecto presentado a la legislatura por el socialismo, por el gobernador Lifchitz, en el año 2018. En este caso, fíjense que en el artículo 72, cuando habla del, digamos, el emplazamiento, directamente saca como regla o deja, termina con la regla del emplazamiento previo en los juicios de conocimiento en general. Solamente los casos que corresponda, que como vemos solamente corresponde en el caso de que no se tenga domicilio conocido o persona incierta. Para los restantes casos no hay un emplazamiento previo. Y fíjense que el artículo 76 establecía que el proceso en rebeldía se seguirá contra el demandado sin domicilio conocido que no haya comparecido. Es decir, justamente deja sin la posibilidad de ser declarado rebelde el demandado que tenía domicilio conocido y que no compareció al proceso, que justamente es para quien está prevista la rebeldía, por el que en caso del demandado sin domicilio conocido se le designa un defensor de oficio, con lo cual alguna representación tiene. Pero en el caso del rebelde que no tiene, o mejor dicho, aquel que no compareció, pero que tenía domicilio conocido, queda sin la regulación de la rebeldía y, como veremos también, obviamente, de la posibilidad de entablar el recurso de rescisión. Estas son algunas de las críticas que le han hecho, y acá me tomé el atrevimiento de tomar de los dictámenes de Eduardo y de Gustavo, algunas de las críticas que le hicieron a este proyecto, porque obviamente ellos lo pueden explicar mejor. Justamente esto que les adelantaba. El proyecto de reforma elimina el emplazamiento previo como regla general de los juicios contenciosos, algo que es un estandarte, una bandera de nuestro código procesal. En este proyecto era eliminado, solamente se establecía el emplazamiento previo para los casos de demandado con domicilio desconocido o persona incierta. Por lo tanto, aquel demandado con domicilio conocido no se le podían aplicar las reglas de la rebeldía. En consecuencia, se lo priva, se lo veda la posibilidad de entablar el recurso de rescisión. Y únicamente le queda expedita la posibilidad de entablar el incidente de nulidad que regulaba o que se regula en el artículo 128, pero que tiene grandes limitaciones, como por ejemplo el plazo. Tengo un plazo de 5 días desde que tomé conocimiento y únicamente para el caso de que el proceso esté en vigencia. Y solamente para el caso en que medie nulidad en el emplazamiento, es decir, no tengo la posibilidad de interponerlo en caso de fuerza mayor o simplemente por no haber tenido conocimiento del pleito. La otra posibilidad que tengo es, una vez que se dictó la sentencia, hubiera sido interponer el recurso de nulidad contra la sentencia, pero también estoy limitado por el plazo. Lo puedo hacer en tanto en cuanto no me haya fenecido el plazo para interponer el recurso de nulidad. Y la otra posibilidad que prevé el proyecto es la interposición de la pretensión autónoma de nulidad, que está regulada en el artículo 128, pero que tiene una contra, que es justamente que a diferencia del recurso de rescisión, no suspende automáticamente la ejecución de la sentencia. Bien. A partir de estas críticas, se ve que algunas de ellas tomaron, y en el proyecto que finalmente se termina enviando a la Cámara de Diputados y que quiere o que tiene media sanción o que tuvo media sanción de la Cámara de Diputados, se hicieron algunas modificaciones y si bien no se volvió al emplazamiento previo como regla general, se estableció sí que conjuntamente con el traslado para contestar la demanda se emplace a estar a derecho. Bien, y que en todos los supuestos siempre se va a declarar la rebeldía. Es decir, si bien no se volvió a lo que teníamos, por lo menos se estableció que en todos los supuestos se iba a declarar la rebeldía, ya sea que sea un demandado con domicilio conocido o
sin domicilio conocido. Así también se ve o surge el artículo 76. Dice que el juicio de rebeldía se sigue contra el demandado heredero que no compareció, es decir, incluye a los dos tipos de demandado, aquel que con domicilio conocido y aquel que no tiene domicilio conocido. Pero aún así se le pueden hacer algunas críticas a este proyecto, y es que justamente no se volvió a la regla general del emplazamiento previo, que a nuestro criterio trae grandes ventajas por sobre el emplazamiento conjuntamente con el traslado para contestar la demanda. Bien. Y si bien se le permite, digamos, o se le permitiría en principio aplicar la rescisión al demandado, entra un poco en confusión o no está tan en claro qué jugaría, si el recurso de rescisión o ese recurso de nulidad de la sentencia firme, porque también se la dejó a esa posibilidad, con lo cual ahí hay una confusión que no se sabe bien en caso de que se pueda plantear la rescisión, si corresponde la rescisión o se debe ir por ese recurso de nulidad contra la sentencia firme.